Bienvenidos a la nueva sección de Doctor & Cools, un espacio donde nos reunimos en casa para hablar entre colegas, sin filtros, sin prisas y con algo de hielo en el vaso. Crear una clínica dental es un sueño para muchos, pero también un reto enorme. No se trata solo de elegir el mobiliario o la ubicación. Hay que pensar en flujo de pacientes, ergonomía, normativa, diseño y hasta en cómo te sentirás tú trabajando allí cada día. Hoy hablamos con quienes han dado el paso y con quien hace realidad esas ideas, desde los odontólogos que han puesto en pie su propia clínica hasta el arquitecto que convierte un espacio en un lugar funcional, seguro y bonito. Hoy con nosotros Sergio Murillo, CEO de Murillo Arquitectos, especialista en el diseño y creación de clínicas dentales. Sergio combina visión estética, técnica, creatividad y conocimiento de la normativa para transformar ideas en espacios que funcionan, tanto para pacientes como para profesionales. En este episodio nos ayudará a entender qué hay que tener en cuenta al contratar un despacho de arquitectura y cómo evitar errores costosos. También con nosotros Marta Serna, odontóloga y fundadora de su propia clínica Serna Dental, hace menos de un año, y Markel Dieguez, también odontólogo y emprendedor que también ha abierto su propia clínica, MD Dental, recientemente. Bueno chicos, qué guay teneros aquí. Pues a ver, yo quería saber un poco, que habéis montado vuestras clínicas como recientemente, Markel y Marta, ¿qué fue lo que os movió a crear vuestra clínica de cero? Pues yo la verdad que fue todo muy improvisado, o sea, ¿Sí? No lo pensé mucho, se me dio la oportunidad y pues no pude decir que no, porque ¿quién dice que no a una oportunidad así? Yo tengo familia dentista, mi tía es dentista, entonces también fue ella un poco la que me ayudó a buscar un local, que se adecuase. Sí que es verdad que no tenía pensado montarla tan rápido. Yo me veía teniendo una clínica, pero sí, tú eres súper jovencita. Sí, soy muy joven, entonces más a largo plazo. Entonces, bueno, ella me ayudó a buscar el local, también un poco por distancia. Yo trabajaba en un pueblo de Valladolid. Sí, para Valladolid 40 minutos de viaje es mucho. Entonces ahora me he montado muy cerca de casa. Y eso, tenía la suerte de que he tenido familia que me ayuda. Qué guay. Sí. Qué guay. Y bueno, tu casuística es un poco diferente porque nos comentabas antes que hace muchísimos años que tienes tu propia clínica, ¿no? Correcto, eso, 13 años y este es mi segundo cambio. Y todo ha sido un poco, pues al final vas aumentando el volumen. En un primer lugar empezamos en un piso, de ahí nos trasladamos a un local en el que hemos estado 10 años y al final, pues esto es como una bola, ¿no? Estuvimos en la situación de que pues no dábamos abasto y por crecimiento pues hemos tenido que hacer una clínica más, Qué guay. Más grande. O sea, tenías una clínica más pequeña Sí, y hiciste una obra, bueno, me imagino que mucho más bonita para ti, ¿no? Y más consciente quizás. Pues sí. Sobre todo, o sea, más bonita desde luego, pero lo de consciente seguro. Ha sido un proyecto largo, de mucho tiempo, muy meditado, muy pensado y bueno, pues al final los resultados. Qué guay. En ese sentido. Bueno, Sergio, y tú que estás aquí hoy con nosotros también, como profesional de esto, cuéntanos primero un poco qué es Murillo Arquitectos y bueno, qué es lo que hacéis realmente por un odontólogo que quiere montar su proyecto, ¿no? Bueno, al final Murillo Arquitectos no deja de ser un estudio de arquitectura que está especializado en clínicas dentales. Tenemos varias sedes, tanto en Córdoba, en el sur, como puede ser también en Valladolid. Y al final lo que nosotros intentamos es trabajar por todo el territorio un poquito nacional, en la medida posible para llegar a todos los odontólogos que podamos. ¿Para qué? Para que nos cuenten un poco lo que vienen siendo sus inquietudes y sobre todo conocer más a fondo cómo pueden funcionar en el gabinete. Entre comillas, como que nos aprovechamos un poco de vuestras necesidades para poder ponerlas en común y poder hacer la clínica en la medida de lo posible perfecta o ideal para todos, ¿no? Entonces, bueno, intentamos cada vez conocer más y más odontólogos y vuestra forma de trabajar. Es un poquito donde nos centramos. Vale, y desde que un odontólogo contacta con vosotros con una idea, que me imagino que tiene la gente ahí como súper emocionada, ¿cómo gestionáis esa ayuda hasta que realmente pues el proyecto está concluido? Bueno, al final es un proceso, no nos vamos a engañar, es un proceso largo, pero siempre recomendamos que vayamos un poquito más de lo general a lo que es un poquito más concreto. Dándole forma a las ideas que traen, poniéndolo un poquito más en claro, pero sobre todo al final nosotros nos encargamos de todo, desde lo que puede ser la propia elección del local, si no está elegido. Ah, qué guay, no sabía. Sí, pues al final podemos ir viendo los diferentes locales, por si se puede dar la situación, ¿no? Como estoy entre tres locales y no sé cuál es el ideal. Vale. A priori parece que los tres cumplen todo, pero bueno, al final tenemos un ojo con la experiencia que vamos teniendo, que a lo mejor hay ciertas partes que no pueden llegar a cumplir o que pueden dar diferentes problemas.
Y luego ya una vez que tenemos elegido el local, lo ideal, lo que nosotros solemos ir haciendo, es como encajando diferentes propuestas de diseño, distribuciones, cómo se puede enfocar, bueno, hasta casi que finalizamos con tramitar la licencia para la apertura de la clínica dental. O sea, hacemos como qué un poco guay, todo. o sea, hacéis como un programa con todo. Exactamente, porque al final yo sé que para vosotros estáis bastante liados en vuestro Buah, día a es que día. además todo lo que es la burocracia para un odontólogo, yo creo que es como... Intentamos estar ahí un poquito con vosotros en todo momento. Qué guay, Somos qué como guay. vuestros asesores, por así decirlo. vale. Es un trabajo en conjunto. ¿Y qué ideas consideras que tiene que tener claras un odontólogo antes de contactar con vosotros? ¿O realmente, Bueno, al final... bueno, pues que quiera abrir una clínica dental, ¿no? Principalmente que quiere abrir una clínica dental y parece una guay, pero también tener muy claro el número de gabinetes que Vale. se quiere tener o pensar de cara a futuro cuánto puede llegar a tener. Sí, como las dimensiones del proyecto que quiere hacer, ¿no? Eso es, por eso ahí nos va a ayudar un poco a elegir un local u otro incluso, ¿vale? Vale. Y también estudiar la situación donde se quiere abrir, porque a lo mejor dependiendo de la ubicación no es necesario abrir una clínica de 6 gabinetes, sino hay que enfocarla a 3 o bueno, todo eso se va estudiando un poco, se va analizando. Vale. Sí, pero hay que tener muy claro ese tema. Y esta va para ti, Sergio, porque al final creo que eres el que vive el contacto ese cercano, ¿no?, con nosotros. Sí. Pero ¿cuál es el error que ves como más común que cometemos nosotros cuando decimos, voy a montar mi clínica? Vale. Aunque, o sea, de gente estoy hablando que no está asesorada por ti, que tú veas historias o te cuenten historias y digas tú, madre mía, ¿cómo he podido gestionarlo de esta forma? Eso es. Sí, es que Bueno. está a punto de salir, pero si apago ahora no va a salir del todo. ¿Esperamos? Sí, no lo puedes ir contando. Vale, pues al final no es un error en concreto, sino que lamentablemente hay varios errores, ¿no?, que suele ocurrir. Pues como te comentaba al inicio, a lo mejor una mala elección de un local nos puede perjudicar luego en todo el proceso. O bueno, o cuando tenéis en mente ciertos diseños que son o bien ineficientes o incluso son desproporcionados en dimensiones. Todo eso nosotros intentamos controlar muy bien lo que es el tema de la escala. O una mala interpretación de la normativa, ya estáis metidos en ello, en el proyecto, con otros técnicos, por ejemplo, se ha interpretado mal la normativa porque no se tiene esa experiencia y lo que nos va a perjudicar luego a poder tramitar esa licencia, porque evidentemente no va a cumplir la normativa, ¿no? O incluso el cambio de decisión en obra. Como vamos un poquito sobre la marcha, cuando no hay cierta experiencia, pues se va un poco sobre la marcha y eso se repercute a que se dilate la obra en tiempo y también se puede repercutir incluso en temas económicos, ¿no?, para vosotros, que es muy importante, que hay que controlar. Sí. Bueno, son diferentes problemas que vamos viendo que van surgiendo. Y Marta, ¿a ti qué aspecto funcional, o sea, de decisión que tomaste durante la obra te sorprendió más una vez empezaste a trabajar en la clínica? Funcional de trabajo y demás. Sí. A mí en mi clínica lo que me gusta muchísimo es el doble flujo, que no lo tienen muchas clínicas y que Contanos un poco. el doble flujo es una vía es para el paciente y otra es para el personal. Ajá. Una es como zona sucia donde tú llevas a esterilizar Vale. cosas y otra es el camino que hace, el recorrido que hace el paciente en tu clínica. Vale. A mí eso me encanta porque nunca se cruza un paciente con una bandeja sucia. Qué guay. Nunca se ve. Claro, entonces sí que es verdad que las clínicas antiguas no lo tienen ninguna y te parece así un poco novedoso y dices, eres un poco reacio al principio, pero es una gozada. Qué guay. ¿Y esta idea, o sea, surge de vosotros o surge del Tienes que arquitecto? dejar asesorar y surge más del arquitecto porque es ver cómo se orienta el local, cómo se Qué distribuye. guay. No es fácil organizarlo, en tamaños pequeños Claro, es difícil imagino. hacerlo y difícil distribuirlo, pero a mí me encanta. Encima de mi clínica es visto y no visto porque sí que se nos ve un poco los pies, sí que, o sea, es un espacio abierto, no es un flujo cerrado, un pasillo hermético en otro sitio, sí que nos ven trabajar, que a mí eso me gustaba mucho. Qué guay. Chicos, pues si os parece bien que os tengo aquí de pie porque el café ha tardado como muchísimo, si os Claro. parece bien nos sentamos allí y nos Sí, tomamos el café, echamos ¿vale? una mano. Vale, genial. Pues vámonos Vale. por aquí. Sí. Perfecto. A ver, nos va pasando ya más sentado. La edad. Lo que tiene. Bueno, chicos, y si hoy decidieseis montar una clínica desde cero, Markel, ¿qué decisiones tomarías diferentes? Jolín, es que llevo solo 2 meses Es que con la ya- nueva. Ahora mismo es complicado. Pero a lo mejor en cuanto a decisiones que tomaste al principio y te dieron mucho trabajo. Decisiones diferentes. La verdad es que no lo sé. Es que a día de hoy es que estoy muy contento. O sea, que no con- tomarías ninguna decisión diferente.
No, te diría que no. Qué guay. Si acaso, y mira que pusimos muchos enchufes, pues sacar algún enchufe más en algún otro sitio, que te das cuenta, y ahora sobre sea, poner todo más en enchufes periodos, todavía. en periodos navideños, que dices, joder, tengo que poner más luces, el árbol de Navidad, estas cosas, o sea, pero no, te estoy hablando ya de tonterías sí, que, sí. que a nivel funcional, pues Vale. la verdad es que a día de hoy ninguna. ¿Y tú tampoco tomarías ninguna...? Bueno, yo creo que igual estudiaría más el mercado, o sea, de cara a la clínica como tal no cambiaría nada porque me encanta, pero igual antes de empezar el proyecto, igual me informaría más de los trámites, del mercado, de dónde voy a colocar yo mi clínica, de estudiar, hacer un poco más de estudio y saber ser un poco más consciente de lo que iba a hacer, porque ha sido un poco todo aprendiendo sobre la marcha. Bueno, pero ya Pero puedes bien, estar ¿eh? O orgullosa sea, que eres sí, súper joven. Claro, por eso ha sido todo un poco locura, ir aprendiendo por el camino. Me hubiese gustado igual saber algo más, pero así tampoco mucha cosa. Vale. Y a ver, yo te quería hacer una pregunta que no sé exactamente, a ver cómo enfocarla, ¿no? Pero sí que entiendo que hay como muchas cosas que están de moda, porque al final pues nosotros nos fijamos mucho cuando vemos clínicas, pues en redes sociales y cosas así. Y me podrías decir así cosas que digas tú, jo, esto está de moda, pero es que es muy poco práctico o no se lo recomendaría a alguien hacerlo. Claro. Las redes sociales están haciendo mucho daño. Sí, en todo, Eso ¿eh? creo, yo creo, En todo, yo creo sí, que sí. sí. Y al final, pues bueno, vemos materiales, ¿no?, que nos gustan mucho, los queremos colocar, pero al final tienen muy mala durabilidad Vale. o muy mal mantenimiento. Tenemos que incidir mucho en ello. O incluso el propio mobiliario, que podemos ver por ahí, me gusta mucho. Y puede ser cómodo incluso, pero al final o son mobiliarios que no son cómodos, o incluso la ergonomía es nula, no sirve para nada, o incluso la iluminación decorativa, que podemos optar por ello para gabinetes y demás. Pero bueno, al final no se puede olvidar que tiene que ser práctico y tiene que ser funcional. Vamos, a veces esa iluminación decorativa no cumple con las expectativas o las necesidades del propio odontólogo. Entonces son errores que se suele cometer mucho y hay que estudiarlos muy bien. Claro, me imagino que también con todos los productos que utilizamos, materiales que se manchan mucho, ¿no? Yo esto lo sufro en mi clínica, o sea, que entiendo que hay muchas cosas de las que tenéis que estar pendientes cuando elegimos, ¿no? Correcto, incluso para el tema del suelo, ¿no? Hay veces que quiero este tipo de suelo, que lo he visto en mi casa o en un amigo, pero no es lo mismo un suelo a lo mejor para lo que es una clínica, no sobre todo por temas sanitarios, sino por la durabilidad, ¿no?, y lo que no tiene que aguantar, se supone. Entonces, bueno, son cositas que hay que tener en cuenta. Y Marta, ¿tú recuerdas alguna decisión que pensaste, jolín, ejecutar esto va a ser sencillo y que de repente se te hizo como un mundo, ¿no? Pues hombre, a ver, en una hora al final de 9 meses, creo que más o menos duró la nuestra, surgen varias cosas, ¿no? De cosas que estaban planificadas desde el inicio y que luego hay que modificar. Pues en nuestro caso, por ejemplo, hubo que modificar, mira, una cosa que parece una tontería, pero es la posición de dónde iba a ir el RAC, que es el centro de telecomunicaciones, tal. Y esa decisión, que parece así muy trascendental, pues al final cambia muchas cosas en la posición, pues en nuestro caso, de muebles y tal. Las tomas del agua, del cuadro eléctrico, que pues en un inicio eso iba a ir en una zona, luego al final fue en otra, pues te cambia un poco el diseño y al final, pero bueno, insisto que son cosas que se solucionan rápido y tampoco... ¿Y en tu caso, Marta? Pues en mi caso todo fue según proyecto y todo sobre la marcha, entonces complicarse no se complicó nada. Y pesar no se me hizo nada, se hace pesar un poco al final los últimos meses porque se te hacen ya bolas y tienes ganas de abrir y entonces todo papeleo, todo trámites, pero de obra todo, la verdad que habiendo una planificación hecha previa, todo fue sobre la marcha. Vale. Así que no. Igual que en la profesión, ¿no? Si planificamos... Si se planifica todo y si se hace un buen estudio antes, todo va fenomenal y así fue mi caso. Qué guay. Y bueno, antes hablabais de tiempos y más o menos en hacer un proyecto así como bueno, que conoces un poco las clínicas de los compañeros, ¿cuánto más o menos se puede tardar en realizar un proyecto así? Es una pregunta que me hace mucho. Es que me imaginaba, digo, ostras, es que yo no sé más o menos, ha dicho 9 meses, un embarazo, por Tenemos... Imagino así siempre. Eso es. Menos doloroso, quiero pensar yo. Pero tenemos marcado siempre una fecha un poquito por la experiencia, ¿no?, que vamos teniendo. Y siempre decimos, desde que se ponen en contacto con nosotros hasta que se abre la clínica, mínimo es un año. Vale. Dice que empezamos a charlar, cómo podemos enfocar la clínica, hasta que se construye. Luego, evidentemente, depende de la clínica, ¿no? No es lo mismo hacer una clínica de 3 gabinetes, perdón, que a lo mejor incluso de 6, 7. Los plazos, evidentemente, no son los mismos, se puede incluso ir al doble, ¿vale? Porque al final, claro, no es lo mismo hacer las instalaciones para una clínica u otra. Y luego, claro, nosotros que nos gusta hacer todo tan al detalle, todo tan controlado,
pues claro, al final no es que se vaya a dilatar en tiempo, los constructores siempre se agarran un poquito a eso y nos dicen, no, es que aquí es todo muy a medida, está todo, sí, está todo muy bien pensado, pero claro, el arquitecto, como tiene todo tan calculado, no podemos tomar una decisión a lo loco. Y entonces parece que la responsabilidad vuelve otra vez a mí por si se dilata la obra, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un año, más o menos 12 meses, es la media, porque puede oscilar un poquito todo, proyecto y obra. Vale, y a ver, bueno, esta pregunta es que me estoy imaginando yo que mi clínica no está hecha desde cero. Yo en mi clínica compré un traspaso y en ella sigo, pero me imagino que cuando decides montar tu clínica te hinchas a ver fotos en Insta, en Pinterest, ¿no? Para inspirarte, ¿no? Y la pregunta que os quería hacer es, ostras, luego de estas ideas que cogiste por redes sociales o que cogiste en sitios, ¿hay alguna que descartases porque dijese, ostras, esto me parece como súper poco funcional o no lo veo claro incorporar? Bueno, o sea, en Pinterest tú te buscas Pinterest para inspirarte un poco y yo el estilo de lo que busqué en Pinterest sí que lo he traspasado a la clínica como tal. O sea, he puesto mucho mi estilo y lo que yo quería. ¿Algo de lo que me he arrepentido y no lo haya visto funcionar? Pues creo que no. Igual algún material... En Pinterest todo lo ves súper bonito. Claro, o sea, se nos va de precio, o es muy caro, o entonces hay algunas cosas de las que hay que prescindir. Pero yo creo que he puesto bastante mi estilo en la clínica y, o sea, era lo que quería y parecido a lo que he buscado. Vale, ¿y en tu caso, Márquez? Pues en mi caso yo sinceramente no he buscado mucho, porque la que Seguro que tu mujer sí, ¿no? Eso es, la que se encargaba de estos temas era mi mujer y ella es la que buscaba y bueno, yo soy un poco más para eso funcional, ¿no? Vale. Y veo cosas, eso, yo sé cómo lo quiero, o sea, por ejemplo, pues sala de espera abierta, cerrada, tal, pues lo quiero así. Y bueno, pues en este caso no, lo que ella decidía pues se contrastaba con el equipo de arquitectura y si ellos lo veían viable, como ha dicho Marta también, pues en todo, también el tema del precio, que no es, Seguro que ella no es está algo aquí, la baladí. tendríamos que haber invitado. Sí, la verdad es que sí, porque para esto, pues desde luego aporta más que yo, ya te digo, pero bueno. Y Sergio, ¿hay alguna cosa así que hoy por hoy digas, es que una clínica creada hoy por hoy actual no puede prescindir de estas cosas? Pues bueno, nosotros trabajamos en varios puntos, ¿no? Al final en una clínica dental, pero para nosotros hoy en día, sí o sí, es sobre todo los recorridos, lo que comentaba antes, Marta, le damos mucha importancia a ese tema, ¿no? Los dos flujos, el flujo del profesional y, y el flujo de lo que es el paciente. Es verdad que es muy difícil poder enseñárselo y explicárselo a lo que es nuestro cliente, al odontólogo, porque a priori parece que se desaprovechan muchos metros, ¿vale? Superficie parece que se desaprovecha. Digo parece porque cuando te das cuenta al usarlo a tu día a día, es que estás usando un espacio que a priori parece un pasillo y se puede convertir en una zona de esterilización, almacenamiento, y lo podemos usar como ese recorrido un poquito privado que no se vea. Vale. Os sirve muy bien porque incluso dos gabinetes, ¿no?, que están comunicados por ese pasillo, por incluso, pues, por ejemplo, un profesional cómo se cambia de un gabinete a otro y no es visto por el segundo flujo, ¿no?, de lo que puede ser el paciente, cuando pasa, cuando la acomoda ya a sala de espera o, bueno, puede ir a una segunda, a hacerse, por ejemplo, una radiografía, o, en fin, al final usamos esos dos recorridos para jugar independientemente un poco, ¿vale? Es un poquito... Y chicos, desde que vosotros dijisteis, bueno, venga, voy a hacer mi clínica desde cero, ¿visteis muchos despechos de arquitectura? ¿Os quedasteis con el primero con el que realmente os ha hecho la obra? Mira, en nuestro caso lo que hicimos, que suele ser un poco lo raro, yo creo, fue contratar primero al constructor, porque teníamos muy claro con quién hacerlo, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, era un amigo y demás, y bueno, teníamos claro. Y él tenía pues a su propio arquitecto y pues teníamos nuestros planos preliminares y tal, y bueno, pues al final por circunstancias de la vida yo vi otros proyectos y dije, jo, yo quiero algo así y no quiero algo como lo que me han propuesto, ¿no? Entonces pues cuando se hizo esto, pues decidí romper con el arquitecto anterior y cambiar de estudio de arquitectura y bueno, pues creo que fue una decisión correcta. ¿Y en tu caso, Marta? A mí me lo recomendaron, hicimos una primera valoración, nos gustó tanto que no Qué sé guay, si la me salió primera, ¿no? mal, pero lo hicimos con ellos.
en mi caso ha salido fenomenal. O sea, amor a primera vista, sí, ¿no? igual hubiese salido muy mal, igual no tendría que haber hecho eso y tenía que haber comparado más, pero me ha salido fenomenal. O sea, Qué guay. Solo fue el primero que vi, el primero que cogimos. No comparamos mucho. Qué guay. Bueno, a mí con mi casa me pasó lo mismo, así que de repente si ves a alguien como que te Sí, pues inspira por las intenciones Sí. o la sensación que te da y demás en la primera visita, pues perfecto. Es muy importante, ¿eh? Qué guay, Siempre La decimos que total. la primera, sensación, sí, feeling. cómo tú te Eso es. entiendes con ellos, al final vas a estar mucho tiempo trabajando con ellos. o sea, Total, pues es 9 meses. Exactamente. Como O sea, que poco, es sí. importante que te lleves bien y que te entiendas bien y que cojan muy bien cómo quieres tú la clínica. Claro. Que te entiendan bien tu idea. Y Sergio, dinos, o sea, para la gente que nos está escuchando y que está pensando en hacer esto, dinos en plan de qué requisitos crees tú que tiene que tener y que tienen que aportar un buen despacho de arquitectura, ¿no? Bueno, al final... Para crear una clínica dental, obviamente. Claro, al final tener recursos o soluciones para corregir posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Y eso al final se puede demostrar con una experiencia ya en clínicas dentales. Al final te vas nutriendo de tus propios trabajos, de las cosas que te han podido ir surgiendo, pues al final ir teniendo esa herramienta, ¿no? O sea, viene un problema y rápidamente poner soluciones encima de la mesa. Sobre todo para no, vuelvo a insistir, para que no se dilate en el tiempo, que es muy importante para vosotros, para poder tener apertura lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, tener soluciones rápidas y eficientes, sobre todo. Vale. Y tú que estás acostumbrado a fijarte en proyectos, no igual que nosotros vamos por ahí fijándonos en bocas, yo me imagino que irás por la calle y dirás, wow. Pues cuéntanos un poco qué es para ti lo que diferencia un proyecto que a priori es bonito de un proyecto que realmente está bien hecho. Sí, bueno, como comentaba, yo soy un poco un loco de mi trabajo en ese sentido y voy por ahí no solo fijándome en proyectos, que incluso voy tocando materiales, ¿no? Porque de otros compañeros digo, otra, me gusta, ¿no? Como lo han hecho. Pero a veces no se nos puede olvidar que un buen proyecto tiene que ir de la mano la funcionalidad con la estética, evidentemente. Porque si solo nos centramos en lo que es en el tema de la estética y el diseño, y luego no nos funciona en nuestro día a día en la clínica, claro. no sirve para nada una clínica preciosa, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ir un buen proyecto tiene que ir de la mano, combinando los dos temas. Vale. Y Marta, ¿tú qué le dirías a alguien, siendo tan joven además, que lo he dicho 5 veces, pero es que es muy guay, qué le dirías a alguien que dice, bueno, me quiero montar mi clínica, pero todavía no me atrevo? Que no lo piense mucho. Porque Sí, nunca, no, que se tire. Nunca es buen momento. Nunca va a ser buen Ya. momento. Por Nunca, X o nunca. por Y nunca va a ser buen momento. Se aprende sobre la marcha. O sea, no hay una receta establecida. Lo que me ha funcionado a mí, igual a otra persona no le funciona. Pero es muy guay. O sea, tener un espacio donde tú puedes tener tu sistema, tu filosofía y todo de principio a fin hecho como tú quieres, es muy guay. O sea, que el proceso, aunque sea duro, merece muchísimo la pena. ¿Y tú, Markel, qué le dirías a esa persona? Pues además de todo esto que ha dicho Marta, añadiría un poco a lo que has hecho alusión antes. Sobre todo si vas a empezar de 0-0, si digamos una cartera de pacientes detrás. Tener un buen plan de gestión previo, creo que es algo básico, hacer un estudio de mercado de Bueno, tu además que zona. te encanta la gestión, A mí me gusta bastante. Yo para esto elaboré un documento, un estudio de mercado de 50 páginas antes de empezar, porque, joder, ¿En al serio, final... Sí, Oh, qué guay. es una inversión muy importante, pues Sí, posiblemente la inversión más grande que haga en mi vida. Y bueno, pues creo que tienes que tener un aval en papel ahí puesto también, que luego puede ser que no funcione también, ¿no? Pero bueno, por lo menos que lo hayas estudiado previamente. Y tener un muy buen equipo donde apoyarte. Bueno, por Que supuesto, quieran eso es lo básico. mejor para ti como si fuese su proyecto. Que Rodéate de sientan su gente mejor que proyecto. tú, ¿no? Se suele Sí, se decir. suele pues Que decir. lo sientan eso su es. proyecto y que miren por la causa como lo mirarías tú. Y qué difícil es. Es muy difícil, es muy difícil. Un muy buen equipo. Sí. Y entonces, Sergio, creo que ya sé qué es lo que me vas a decir, pero ¿qué le dirías a ese alguien que también nos está escuchando? Como qué primer paso debe hacer si tiene la idea por la cabeza o ya se ha animado. Claro, a ver, al final nos llega una responsabilidad grande, ¿no? Como dice Marc, es una inversión importante y nosotros la cogemos como tal. Sabemos que es una inversión importante para ello y tenemos que coger esa responsabilidad. Entonces siempre decimos que es mejor hacer una llamada, una reunión previa para no cometer ningún imprevisto de cara a futuro y luego ya lo demás nos vamos encargando nosotros. De ir dándole el concepto a la clínica y materializándola un poquito y al final conseguir una clínica que sea sobre todo lo principal, que sea rentable y funcional. Y luego ya buscaremos que se diferencie, que lo vamos a conseguir, evidentemente, ¿no? Porque todas las clínicas tienen su propio diseño, pero que sea rentable. Sobre todo hay que buscar que sea rentable la clínica. ¿Y qué le diríais a esa Marta y a ese Markel del primer día, en plan de qué consejo le daríais antes de iniciar el proyecto? Sí.
ánimo porque es duro, porque, o sea, lo ves muy lejano. Son muchos meses donde estás viendo la inauguración, la ves muy lejana y todos los días la ves, y todos los días pensar en cómo voy a trabajar y si voy a ser capaz de gestionar en mi equipo y demás. Cuando llega el momento lo haces. O sea, es que eres capaz de más de lo que pensamos. O sea, que sí, que no se preocupase tanto, la diría igual, que iba a salir todo bien. Vale. Yo invertimos mucho tiempo en su día en la planificación, pero invertiría a día de hoy todavía más. ¿Ah, sí? Todavía más. ¿Pero en la planificación económica? No, en la planificación del diseño de la clínica, o sea, Vale. pensar cómo va a ser el flujo de tu paciente. Según entra por la O puerta... sea, me imagino que hay miles de reuniones con la parte del arquitecto, Sí, ¿no? sí, y previas, en este caso, pues yo como trabajo con mi mujer, pues con ella, pensando cómo va a ser el flujo del paciente adulto, del paciente infantil, dónde queremos que pase, en recepción, cómo se les va a atender, en el despacho, las primeras visitas, o sea, todo ese flujo del paciente, intentar luego plasmarlo, tener tu protocolo de trabajo bien ejecutado y plasmarlo luego en el plano, porque Vale. luego pueden cambiar muchas cosas y no es... Claro, cuando ya tienes lo físico hecho, pues cambiar tu protocolo de trabajo es peor, ¿no? Entonces, pues sí que invertiría mucho tiempo en eso. Vale. Y para cerrar, Sergio, ¿qué es lo que realmente crees que aporta un buen estudio de arquitectura a una clínica, al proyecto de una clínica? Bueno, yo creo que más que otra cosa, diferenciación, exclusividad Vale. y sobre todo un diseño único para cada odontólogo. No es un diseño común, que yo creo que eso es Vale. importante a destacar, ¿no? Que Sí, eso también es- diferenciarte, ¿no? Exactamente. Y O sobre sea, todo que no para... tengas un producto que ves como Eso es. 500 veces. Compro, es lo que me llega y lo instalo. No es así. O sea, lo diseñamos Vale. a medida y yo creo que es interesante para vosotros y os hace ilusión, porque yo creo que lamentablemente también echáis muchas horas en lo que es en el puesto de trabajo y que estéis cómodos, pues bueno, eso es lo principal, ¿no? Y de cara al tema marketing, si puedo aportar en este sentido, ya desde la experiencia de estos pues, 2 meses y pico que hace que hemos abierto, se nota una barbaridad. O sea, tú en la zona donde estás, toda la gente te dice, ¡jo, vaya sitio más bonito, qué bien esto que habéis Claro, hecho! te dicen. Y Desde empieza... comerciales que te van a visitar hasta cualquier paciente. Oye, qué bonito que no... Y la gente limpio. entra. Sí. Es muy importante diferenciarla con algo. Sí, Qué guay. pero en todo, yo creo que en todas las profesiones, en todo es diferenciate, ¿no? Pues en este caso, pues te diferencias un poco a nivel de diseño, ¿no? Claro. Eso es. Y por tanto no repetir diseño, como yo suelo decir, y se lo transmito a lo que es mi cliente, ¿no? No os preocupéis que vamos a sacar un concepto nuevo y algo se nos va a ocurrir. Que guay, me imagino que haréis como un estudio también por la zona para ver qué modelos, qué tipo de es. clínicas hay, ¿no? Eso. Entonces, bueno, es que podemos hacer clínicas con volumen de esterilización que cuelguen del techo, incluso hasta techos inclinados, tabiquería que no llegue hasta el techo, jugando con la luz natural, cosa que al principio cuando se lo dice al cliente se quedan como diciendo, ¿qué me está contando? Pero bueno, al final es lo bueno, ¿no? Que se van fiando de ti, poquito a poco se le va dando forma, luego lo vamos viendo en 3D y demás, entonces claro, ellos mismos se van animando y cuando lo ven ya construido en obra, pues... Qué guay. Está muy Qué bien. guay, qué guay. Vale, bueno, pues me ha encantado teneros. O sea, de hecho, me estoy planteando rehacer mi clínica. Ánimo. Así que nada, que me ha encantado. Bueno, para quien nos esté escuchando, comentaros que podéis contactar con Murillo Arquitectos tanto por redes sociales como a través de vuestra web, que estará encantado y además, como ya habéis visto, os puede acompañar en vuestro proyecto desde el principio, así que hasta el final, esos 9-12 meses. Así que nada, un placer haberos tenido aquí en mi casa y que me ha encantado escucharos. Así que nada, un placer. Gracias.